porque la mayoría de las enzimas son proteínas, pero no necesariamente son puras proteínas. Entonces, antes de entrar a ver el capítulo de enzimas, vamos a revisar algo de la termodinámica para que quede más claro cómo es que funciona la catálisis enzimática como tal. Voy a quitar el video para que no se ralentice la presentación. Y entonces, hablando de la termodinámica, que es lo primero que vamos a ver el día de hoy, es una rama interesante que es mucho más compleja de lo que uno cree. No lo vamos a ver tan profundamente como debería ser, pues porque no nos daría tiempo y además no es el caso para ustedes como médicos, como otros médicos, que lo veamos tan profundamente. Sin embargo, es interesante porque es una rama, decía yo, que nos permite entender todo el universo en general, cómo funciona el universo, nosotros mismos como un ente dentro de este universo, ¿no? Toda la historia termodinámica empieza muchos años atrás. Justamente este caballero que ven acá, William Thomson, que fue condecorado por la reina como Lord Kelvin, era un grado honorífico pues, que se le otorgaba a los grandes investigadores, y él fue uno de los Lord Kelvin que fue acuñado así. De hecho, él fue a quien le demos la descripción de la identificación de la temperatura en grados Kelvin. Curiosamente, él dejó el apellido de Kelvin porque era su nombre real, digamos, el título nobiliario, pero en realidad hubiesen sido los grados Thomson, ¿no? Y él justamente fue un físico químico muy, muy interesado en los fenómenos biológicos, que acuñó el término de termodinámica, aludiendo a thermos, calor, un vocablo griego, con dinamos, que significa poder, movimiento. De tal manera que él decía que algo que se transfería de un cuerpo a otro, y esa transferencia, este poder de movimiento, hacía que todo funcionara perfectamente bien, y era justamente a expensas de un calor. Vamos a empezar a ver la historia de cómo se transforma este concepto de calor como tal, de energía, a lo largo de la historia de la humanidad, hasta nuestros días, en que ya hemos podido comprender perfectamente bien cómo se lleva a cabo esos fenómenos, ¿no? Parte de lo que vimos en la introducción, cuando hablábamos de la energía atómica y veíamos cómo se daban los enlaces y las interacciones entre átomos, además entre moléculas, en fin, ¿no? Fíjense, este caballero Thomson empezó en el siglo XVIII, en 1749. Un poquito, unos años cercanos a él, Thomas Newcomen hizo el primer trabajo interesante para utilizar la energía como tal, bombeando agua de las minas de carbón de la época, con un aparato muy sencillo que utilizaba justamente este mecanismo que ven ustedes acá, en donde a partir de la ebullición y el vapor que se generaba, ese vapor hacía subir un pistón enorme, que luego ese pistón dejaba escapar el vapor y entonces se perdía la presión y bajaba, caía como tal el pistón. Era muy simple, pero esos son los primeros principios del uso de la termodinámica como tal, es decir, el estudio del calor, de la fuerza de la energía, para poder utilizarla para fines prácticos, ¿de acuerdo? Cosa que estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Otro caballero que ustedes van a recordar cuando vimos los átomos, a Antoine de Lavoisier, igual químico, padre de la química moderna, junto con su esposa, había desechado la teoría aristotélica tan primitiva que hablaba del fuego como una energía, ¿de acuerdo? Y entonces él decía que no era nada más así como tal, el fuego como energía, sino que todas las cosas tenían cierto grado de energía, a lo que él llamó el calórico, un fluido calórico. Él decía que ese calor era una propiedad inerte, que estaba ahí metida en algunos cuerpos, más bien en todos los cuerpos, y que se liberaban de alguna forma, como quién sabe. Pero que él decía que eso era el calórico, es decir, un cuerpo que tenía mucho calórico, despedía mucho calor y mucha energía, un cuerpo que tenía poco calórico, despedía poco calor y poca energía. Hasta ahí estaba bien, y de hecho lo demostró haciendo ebullición de diferentes materiales, tanto sólidos como líquidos, y demostró que no todos tenían el mismo potencial de calor, algunos se calentaban más que otros, algunos más rápido que otros, y eso es lo que él hizo, una medición, así muy subjetiva, del fluido calórico como tal. Le consta que estaba desechando la teoría aristotélica tan antigua, pero seguía estando en un plano muy, muy primitivo para la actualidad, ¿no? Un poco después, Benjamin Thompson, nada que ver con William Thomson, él deseta por completo esa teoría del calórico de Lavoisier, y dado que estaban en la guerra, observó que cuando hacían los cañones, que es la ilustración que ven ustedes abajo, cuando hacían los cañones, observó que la fricción
para el modelado de las boquillas, por ejemplo, del cañón o de la forma del cañón, se calentaba y había que enfriarlo. Este es un torno con el que hacían los cañones, y observó que se calentaba, y él decía entonces que no era nada más un fluido como tal, sino que ese calor se generaba de alguna forma y se liberaba en los cuerpos específicos. De tal manera que ese calor, que es el modelo del taladro, estaba ahí presente, pero había que liberarlo de alguna forma. Eso decía él. Y a veces la forma de liberación significaba que se transformaba en otra cosa. Benjamin Thompson empieza a plantear entonces las bases de la termodinámica moderna, aludiendo que ahí está el calor, nada más hay que generarlo, y hay que hacerlo salir y que se transforma. Estaba en lo correcto, salvo que no se generaba el calor como tal. Ahorita vamos a ver el modelo final. Luego, otro químico interesante, Nicolas Lenard-Sardy, él justamente habla de la teoría de Thomson, de William Thomson, y habla de la relación entre calor y energía mecánica, ¿no? Empieza a ver que efectivamente el calor ahí está, no lo podemos sentir, pero en todo caso cuando se convierte en otro tipo de energía, en este caso la mecánica, porque se friccionan, se genera un calor especial que se libera de los cuerpos que están en contacto, ¿no? Entonces empieza a descudriñar las hipótesis tan antiguas, ¿no? Y de hecho él observó justamente con estos modelos experimentales, ¿no? De pistones, en los que él veía que si se comprimía un gas específico con una cámara al vacío, cuando se comprimía subía sustancialmente la temperatura dentro del cilindro. Entonces él decía que aun cuando era un gas, no necesariamente tenían que ser dos cuerpos físicos, metálicos, como el caso del cañón, lo que bastaba con que fuera un gas, ya el hecho de comprimir las partículas del gas hacía que se subiera la temperatura. Y se subía tanto que cuando se comprimía al máximo nivel con el pistón, la temperatura alcanzaba a niveles sumamente altos, ¿no? Entonces él decía que aún lo que no podemos ver, lo que no podemos sentir como los gases, son susceptibles de liberar alguna forma de calor específica cuando se les somete a cierto grado de tensión, por ejemplo, aquí en este caso la compresión, ¿de acuerdo? Y que una vez que ya se liberaba esta compresión, entonces la temperatura bajaba sustancialmente y por tanto ya no había esta energía calórica que estábamos observando, ¿no? Un poquito después, ya en el siglo XIX, von Helmholtz habla de este mecanismo, pero en las fibras musculares, ¿no? Hizo grandes hallazgos en la fisiología moderna, viendo cómo las fibras musculares de muchos animales liberaban cierto grado de calor, aumentaban ligeramente su temperatura cuando se les sometía a contracciones, por ejemplo, sostenidas con líquidos, con electricidad, en fin, ¿no? Él hizo mediciones muy interesantes sobre el calor que se estaba generando en la fibra muscular y el que se liberaba además de la fibra muscular. Entonces empieza a decir que efectivamente no solamente son los fluidos, no solamente son los metales, sino que inclusive la materia orgánica es susceptible de generar un cierto grado de calor, y ese calor genera una energía, y esa energía genera un movimiento, por ejemplo, la contracción muscular. Entonces estaban sentando las bases de la fisiología moderna justamente con estos hallazgos de Helmholtz, ¿no? Luego, Joule, que ustedes lo van a ubicar pues, por el Joule, justamente, que es la unidad de medida de calor que todavía hoy en día utilizamos, también en el siglo XIX, ayudante de William Thomson, hace estas aseveraciones respecto al enfriamiento de un gas comprimido. Su predecesor, Sadi Carnot, había dicho que si se comprimía se aumentaba la temperatura. Y él justamente con William Thomson, hacen al contrario un enfriamiento de un gas comprimido y consiguen algo maravilloso que es la liquefacción de los gases, ¿sí? Este gas LP, que justamente es gas de líquido licuado de petróleo, es lo que hoy en día utilizamos como el gas de cocina, el gas para bañarnos, para cocinar, etc., ¿no? Pues fíjense, en el siglo XIX observaron que si enfriaban el gas, la energía como tal que se estaba generando en las partículas del gas no solamente no aumentaba su temperatura, sino que al contrario, disminuía la temperatura y se hacía más estable, se podía manipular, se podía inclusive fragmentar las partículas del petróleo en este caso, para poder entonces generar un gas específico que podía ser utilizado, ¿no? Que es el surgimiento del gas LP como lo conocemos hoy en día. Luego Clausius, en el siglo XIX también, empieza a plantear la teoría mecánica del calor. Voy un poco rápido porque son antecedentes que no son de mucha importancia para lo que ustedes tienen que aprender, pero sí tienen que conocerlo, más bien para que vean cómo evolucionó la teoría de la termodinámica, ¿de acuerdo? Si voy muy rápido y si hay algo que no quede claro, me detengo, por favor, avísenme, interrumpan, por favor. Entonces decía que había una teoría mecánica de calor, igual aludiendo a sus predecesores, Sadi Carnot, a William Thomson.
él empieza a escribir esta contradicción entre el principio de Carnot y la conservación de energía, porque Carnot decía que ese calor se liberaba y se disipaba como tal, y él decía que no, que había una forma de conservar esa energía de alguna forma. Y entonces, todo lo que él describió, sirvieron a Walter Nernst después para postular justamente la tercera ley de la termodinámica, que la vamos a revisar ahorita. Porque hasta este punto ya se sabía que había un calor que se generaba, había un calor que se liberaba, pero no se sabía qué pasaba con ese calor, se creía que se perdía de alguna forma una vez liberado y generado. De tal manera que con todo este pasaje rápido e histórico de la termodinámica, llegamos ahora a las leyes de la termodinámica, que es el capítulo que nos toca ver hoy. Y entonces estas leyes se enfocan, como dice aquí, en lo ordinario y la naturaleza. Sin embargo, sin la primera y la segunda ley, no podríamos explicar en absoluto lo que ocurre en nuestro alrededor, ¿no? Además, no podrían explicarse la tercera y la ley cero que después surgieron, ¿no? De tal suerte que la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de energía. Y dice tal cual está acá: un proceso del mundo real involucra la transformación de la energía, siempre se conserva en una simetría tiempo-dirección. ¿Qué significa eso? Yo obtengo este modelo, que justamente fueron los modelos que plantearon esos grandes investigadores, en donde tengo una energía muerta, así un peso muerto. Este peso está muerto y le llamaron energía potencial, porque ahí está. Es una energía que está a disposición, que sin embargo no la podemos ver ni tocar, porque ahí está inerte hasta que se pone en movimiento, en este caso hacerla caer. Por gravedad, cuando cae esta energía potencial, entonces transforma la energía en cinética, en movimiento. La energía cinética es la energía de movimiento. Y luego, cuando esta energía cinética hace girar este volante, hace girar unas aspas que por fricción, energía de fricción, entonces genera energía calórica, energía térmica como tal. Entonces, como ven, la primera ley de la termodinámica plantea que se conserva la energía tal cual habían dicho los últimos investigadores, desechando la teoría de Carnot de que se perdía la energía como tal. De tal manera que esta primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Y este modelo es muy interesante al respecto, porque si vieron ustedes, no la creamos, allí estaba, es energía potencial. Y cuando se deja caer por gravedad, se convierte en energía cinética, que a su vez se convierte en energía de fricción, que a su vez se eleva la temperatura para convertirse en energía térmica, calórica. De tal suerte que no la creamos, ahí estaba. Ni tampoco se destruyó, se transformó, ¿de acuerdo? De una energía pasó a la otra. Entonces, el primer postulado, que la energía no se crea ni se solamente se transforma, es el primer postulado de la primera ley de la termodinámica, que habla de la ley de la conservación de la energía. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Por supuesto, ahora que pasó la Candelaria, hay otras leyes como la ley de la masa, que aluden a algo semejante, pero que no tiene que ver con la termodinámica hoy en día. Ya una vez que se describió que la energía entonces no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar, ahí está de alguna forma y se va a transformar. La duda era entonces, ¿qué pasa con esa energía? Voy a tener el chat. Y entonces dijeron que la energía en forma de calor solamente fluye espontáneamente de mayor a menor. ¿De acuerdo? Ya sabíamos que se iba a transformar, pero en todo caso el flujo de la energía iba a ser desde lo más caliente a lo menos caliente. Y este modelo de una olla que está en ebullición, justamente aquí está el vaporcito, plantea entonces que el centro de calor es la olla y por supuesto el fuego que tiene adentro, y el calor va a fluir desde la olla hacia el exterior. O sea, la energía va a fluir desde lo más caliente a lo menos caliente, así va a ser, ¿de acuerdo? No es que ese calor se pierda, sino que se va a disipar hacia las zonas más frías. De tal manera que la segunda ley de la termodinámica dice, ok, sí, la energía no se queda ni se destruye, solamente se transforma, pero esa transformación, ese flujo, va a ser de más calor a menos calor. Por supuesto, ahora que hace frío y escuchen algo como esto, que encienden porque entre el frío, no les vaya a pasar como a Robin y les van a encontrar un Batman que les diga que no es que pase eso, en realidad el calor es el que sale porque si están ustedes calientitos en el cuarto y abren la puerta, entonces ese calor va a fluir hacia el exterior del cuarto porque es normal. La termodinámica dice, la segunda ley dice que fluye de más a menos, por tanto el cuarto calientito se va a perder hacia el pasillo frío, ¿de acuerdo? No entra el frío, más bien se pierde el calor, ¿de acuerdo? Ahora, con base en esta de la segunda ley de la termodinámica, y
Y lo que formularon Thomson, las asociaciones de Carnot, Sadi Carnot, entonces se planteó una medición como tal, una magnitud física para determinar esta energía que pudiera utilizarse como trabajo. Y entonces surgió el concepto de la entropía. Esta entropía, justamente, que plantea la irreversibilidad de los sistemas termodinámicos, es un concepto muy interesante que se basa en la segunda ley de la termodinámica. Si bien la primera ley ya nos explicó que la energía se transforma y la segunda ley nos dice que fluye de más a menos, ahora surge una duda más. ¿Cómo se comporta esa energía? Es decir, es una medición exacta que podemos ver cómo se va cambiando desde lo más caliente a lo menos caliente. ¿Qué pasa con esa energía? Se disipa, como decía Carnot, y se pierde en el ambiente, no sabíamos exactamente qué. De tal manera que la entropía está muy relacionada con otra teoría muy, muy interesante que se llama la teoría del caos. La teoría del caos es una teoría que nos tomaría todo el semestre hablar de ella, que es cuestión de físico-química, que no lo vamos a hacer evidentemente, pero que plantea que todo el universo, todo lo que está vivo, está en completo caos. Nosotros somos un sistema caótico, ¿de acuerdo? Este caos de la izquierda busca finalmente el orden. Si se acuerdan ustedes, cuando nos conocimos hace algunos meses, hablábamos de que todo el objetivo de la vida es el equilibrio, ¿se acuerdan? Pues aquí igual, el caos en el que entramos lo que busca es el equilibrio, pero no existe un equilibrio completo porque siempre caemos en caos. El único momento en el que podremos estar en equilibrio completo es cuando estemos muertos, cuando estemos inertes en la vida. Y en todo caso, como estamos vivos, esta estabilidad que de pronto gozamos, en teoría gozamos, siempre está dentro de un caos porque se pierde por completo. Vean este experimento que es muy interesante respecto al caos. Van a observar 4 péndulos, brazos con péndulo, que simultáneamente van a ser activados, es simultáneamente. Y sin embargo, aludiendo al caos, no siguen una cinética igual todos ellos, un movimiento similar. Observen, por favor, cómo, a pesar de que empiezan todos en orden, de pronto va a empezar el caos, alguien mete el desorden, ya algunos como ese se atrasan un poquito, otros se adelantan como este va muy atrasado, eventualmente ya van a perder por completo el ritmo, ¿no? Eso es caos, justamente, que a pesar de que empezaron en orden, de pronto el sistema biológico hace que pierdan el sentido y en consecuencia se pierde el orden y entran en caos completamente. Eso somos nosotros, somos un sistema caótico, que aunque estamos en orden en teoría, realmente tenemos un desorden en nuestra vida, ¿no? Piensen, por ejemplo, esta mañana que ustedes se levantaron y que en todo caso se sienten muy bien, aparentemente, pero si hacen un análisis muy minucioso de su estado de salud, verán que realmente no están del todo bien, porque alguien amaneció con un pequeño retortijón, alguien amaneció con un poquito de náuseas, alguien tiene un poquito de dolor de cabeza, alguien dolor de garganta, alguien tiene gripa, alguien está padeciendo COVID, lamentablemente, lo que sea. Esos pequeños detalles o muchos detalles hacen que nuestro sistema biológico entre en caos y en consecuencia, producto de ese caos, se busque el orden, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí está claro el caos? Sí, doctor. Sí. Ok. Voy a plantear otro modelo bien interesante sobre el caos y la búsqueda del orden. Este otro modelo es muy elegante, me encanta este modelo, es muy elegante. Observen, por favor, los metrónomos. Esos aparatos que ven ustedes acá, estos, se llaman metrónomos. Los utilizamos en la música, en algunos experimentos también, siempre que se busca tener el ritmo de algo, ¿de acuerdo? Entonces tienen un péndulo, un peso aquí abajo con un péndulo que hace que se mueva así a los lados a un ritmo determinado, depende de la altura en la que esté esta pesa en particular. Si está muy arriba, entonces el péndulo pesa mucho y hace un golpeteo más lento, pac, pac, pac. Y está más abajo, entonces la longitud de la barra esta es más corta y en consecuencia va más rápido, pac, 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 pac. Entonces, observen esos péndulos, por favor. Esos metrónomos van a funcionar a un ritmo dispar, no los van a activar al mismo tiempo, pero observen, por favor, que la energía que se va a disipar producto del pendulaje de ellos mismos, al final de cuentas, ese caos va a entrar en orden. Caos, ahí está el caos. De pronto,
La ley de la termodinámica hace lo propio, la segunda ley, la transferencia de energía. Voilà, hace que todos entren en sintonía. ¿Vieron? Lo interesante es que si ven ustedes, estos metrónomos están descansando en una plataforma, y esa plataforma tiene a su vez unas botellas. Voy a regresar. Cada vez que vemos esos metrónomos así, vemos como la energía de movimiento, la energía cinética que están ellos generando, se transfiere a la plataforma, que a su vez está dando un movimiento de vaivén a las botellas de refresco, y en consecuencia esa transferencia de energía hace que los demás entren en sincronía. Así es que a partir del caos en el que estaban, porque empezaron en un tiempo a destiempo, de pronto solitos se ponen en orden, entran en el orden y se sincronizan como tal, espontáneamente, esta sincronía espontánea. Porque en todo caso, insisto, la transferencia de energía hace que de pronto los demás entren en sincronía con los demás. En consecuencia, al final todos van al unísono. Es un experimento muy elegante, muy bonito, que plantea justamente la espontaneidad de los fenómenos biológicos, en este caso no biológico, para entrar en sintonía como tal, en sincronización, y no estar en el caos en el que solemos estar, ¿no? Ahora, ya dije la entropía. Por tanto, esta entropía es este grado de desorden y de caos que tenemos en la naturaleza. Eso es el caos, la entropía. Por tanto, somos un fenómeno entrópico nosotros, tenemos una gran entropía nosotros, ¿de acuerdo? Pero entonces, esta entropía, que es la destrucción y el desorden, pues justamente, que está inherente, no podemos quitarlo de un sistema. Todo este tiempo estamos en desorden y por tanto estamos en caos. Pero el punto es que este caos busca la mayor estabilidad, la mayor dispersión, la probabilidad posible de que estemos en orden, para que el desorden busque la redistribución, el caos, y luego se busque el orden como tal. Puse el ejemplo de esta mañana que amanecimos con alguna dolencia, con algún pequeño malestar, y que sin embargo pasa completamente inadvertido muchas veces, ¿no? Parece que estamos sanos. De hecho, la descripción clínica que uno prefiere hacer siempre es que seamos clínicamente sanos. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Pues, clínicamente sano, ¿no? Aparentemente no tengo ningún problema. Por lo menos clínicamente no parece que estoy enfermo. Pero si hago un análisis minucioso de mi situación física en particular, podré decir que tengo un pequeño dolor de muela, un pequeño dolor de cabeza, un pequeño mareo, un pequeño cólico, una molestia para orinar, lo que sea. Cualquier detallito, una uña encarnada, un dedo inflamado, una cicatriz que me duele, una herida que me hice ayer, lo que sea, por mínimo que sea, pasa completamente inadvertido. Uno dice, bueno, no es para tanto, ni me acordaba, ¿no? Ni le hago caso. Pero interiormente tenemos un caos, y ese caos está llevando a nuestras células a buscar el orden para que justamente no perdamos la salud y caigamos en la enfermedad. Ese es el objetivo de la entropía. Los fenómenos biológicos que siguen esta segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con los fenómenos biológicos, somos fenómenos entrópicos, tenemos una entropía muy alta. Siempre estamos en un caos muy, muy, muy severo, muy instante, pero que nos lleva justamente a eso, a la búsqueda de la estabilidad biológica y, por tanto, a la salud, al mantenimiento de la salud y a la vida, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿se podría decir que la entropía es la tendencia al orden? Sí, sí, Marifer. La entropía es el caos que busca el orden. Dentro de un desorden en el que estamos, lo que buscamos es el orden completo en nuestra vida, en nuestras funciones celulares. Sí, Marifer. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces, primera ley dice que la energía no se queda ni se destruye, se transforma. La segunda ley dice que la energía fluye de más a menos. Y ahora teníamos el dilema de qué pasa con esa energía que fluyó de más a menos. Y entonces, la tercera ley de la termodinámica plantea que es un sistema en cero absoluto. Si es un sistema en cero absoluto, la entropía es nula. O sea, si es cero absoluto, no tiene ningún sistema biológico como una piedra, por tanto no tiene entropía, no tiene caos y simplemente es una piedra. Y ni ahí, porque sí puede haber en todo caso a nivel interatómico,
cambios importantes termodinámicos. Pero en todo caso, esta tercera ley de la termodinámica lo que plantea es que ningún proceso real es reversible. O sea, esta energía que está fluyendo, vean ustedes, desde la piedra caliente que está calentando, o la olla, fluye de más de la piedra caliente o del fuego, pues acá, a la olla, fluye de más a menos, y de la olla hacia el exterior, justamente esta energía es irreversible. La energía que se transformó de una superficie a la otra no se va a poder revertir. De tal manera que esta tercera ley de la termodinámica plantea que el fenómeno es irreversible. Si yo tengo, por ejemplo, mi mano calientita y la ponemos sobre una superficie cualquiera y esperamos unos segunditos, verán cómo se forma, ahorita que hace frío, por ejemplo, cómo se forma un halo ahí vaporoso de mi mano, ¿de acuerdo? Es como ponerlo en un cristal y pues, si tienen una ventana cerca, pónganla, por favor, y verán cómo se pone la mano en la ventana, se pone vaporosito, ¿no? La energía de mi cuerpo la estoy transfiriendo a lo más frío, ¿no? Porque en todo caso el vidrio es a temperatura ambiente y yo estoy un poquito más calientito que a temperatura ambiente. De tal suerte que yo estoy transfiriendo mi energía. La segunda ley de termodinámica dice que fluye de más a menos, de mi cuerpo más calientito al vidrio que está más frío. Pero en todo caso yo no puedo recuperar esa energía. Ya la transferí y en todo caso la disipé. Tal vez la perdió mi cuerpo y en todo caso esa energía no se pierde, solamente se transformó en otro tipo de energía que la doné al entorno, ¿de acuerdo? Por eso es un fenómeno irreversible, porque una vez que yo le doy mi calor al ambiente, no lo puedo recuperar. De ahí que mi cuerpo se esté enfriando cada vez que yo estoy expuesto al ambiente, a menos que yo use algo que aísle mi cuerpo del frío y que mantenga mi calor, por ejemplo, una chamarra, una cobija, un suéter, lo que sea, ¿de acuerdo? De tal manera que yo no puedo recuperar ese calor. Lo puedo en todo caso mantener dentro de mí si es que me abrigo, pero si yo lo disipé al ambiente no lo voy a recuperar. No es como decir, espérate, a ver, vidrio, dame mi calor y otra vez va de vuelta, así como volverlo a chupar, ¿no? Volverlo a absorber. No se puede, ¿de acuerdo? La tercera ley de la termodinámica habla de la irreversibilidad del fenómeno. Que yo puedo generar más calor, estoy de acuerdo, pero en todo caso, ese que ya disipé es irreversible y no lo voy a recuperar. ¿Te queda claro, chicos? Doctor. Ok. Sí, doctor. Ya hemos visto la primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. La segunda ley, que fluye de más a menos. La tercera ley, que dice que es irreversible. ¿Qué pasa si hay dos sistemas biológicos que están en equilibrio uno con el otro y a su vez esos dos con uno tercero? Entonces dice la tercera ley cero de la termodinámica que alcanzan la magnitud exacta de la temperatura y están en equilibrio total. Es el equivalente a cuando veíamos la ósmosis o la difusión de partículas, que en el caso por ejemplo, de los gradientes osmóticos o bien de los gradientes hidrostáticos, cuando veíamos que a través de una membrana, ¿se acuerdan? Fluían cierto tipo de partículas pequeñas a través de ella y que de más a menos iban a ir pasando, ¿se acuerdan? Esto es la presión hidrostática. En todo caso, esas partículas que tenían mayor peso, mayor densidad, mayor cantidad de partículas iban a fluir desde más a menos. Aquí es como si fuera el calor. Fluye de más a menos, hasta que se consigue el equilibrio. Una vez que estos dos sistemas están en equilibrio, entrarán en equilibrio con un tercer sistema. Esto define la noción de temperatura. El ejemplo interesante que siempre plantean los libros es el del termómetro, por ejemplo, ¿no? El termómetro por ejemplo, los termómetros que todavía se siguen usando, que ya no deberían porque son tóxicos, que tienen mercurio, si se rompe es metal que es peligroso. Esos termómetros de mercurio contienen en su interior, en una ámpula de cristal, una gotita de mercurio. Esa gota de mercurio está en equilibrio con el cristal que le sostiene, ¿de acuerdo? Y en consecuencia con el ambiente. Cuando yo lo pongo en la boca de este paciente o en la axila o en otros lugares, ¿no? Hay termómetros rectales, por ejemplo. Si yo lo pongo donde quiero yo medir temperatura, ahora ese mercurio entrará en conflicto porque tendrá que tener la temperatura del cuerpo sobre el cual estoy midiendo, por ejemplo, el paciente. En consecuencia, el cristal, el ámpula de cristal, entrará en contacto con el cuerpo y el mercurio también tendrá que entrar en contacto con el cristal que está en contacto con el cuerpo. Por tanto, cuando llegue el punto en el que el mercurio está tan calientito como el cuerpo y como el cristal, se detendrá, ya no seguirá subiendo. Entonces me marca una temperatura determinada. Por eso la ley cero de la termodinámica plantea la noción de temperatura, ¿de acuerdo? Que se parece mucho a esos modelos que vemos de pronto en los refrescos, ¿no? Si ustedes sirven una lata de refresco en un vaso, por ejemplo, y esta lata está helada, está bien fría, y la sirven, por ejemplo, en el vaso,
A los pocos segundos, minutos, verán que se forman estas pequeñas gotitas alrededor del vaso o inclusive de la misma lata, ¿no? Y eventualmente esas gotas forman un charquito aquí alrededor del vaso y la lata, ¿no? Porque en todo caso, esta lata está más fría que el ambiente y en todo caso el calor del ambiente se transfiere a la lata, fluye de más a menos. En consecuencia, esta lata va a ganar calor del ambiente para entrar en equilibrio con el ambiente. Y una vez que entren en equilibrio estos dos sistemas, es decir, el ambiente con la lata y la lata con el contenido, el refresco, estarán en equilibrio total y por tanto estarán en la ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? O sea, la ley cero de la termodinámica no solamente plantea la noción de temperatura, sino que plantea la estabilidad final de un sistema biológico. Si pensamos en nosotros como organismos vivos, la ley cero de la termodinámica que plantearía que, por ejemplo, mi cuerpo que está a 36.5 grados centígrados, ¿no? Supongamos que estamos a 36.5. Me voy a poner de ejemplo. Si mi cuerpo que está a 36.5 grados centígrados, de pronto se empieza a enfriar la temperatura ambiente, que no sé cómo estamos ahorita, déjenme ver el estado del tiempo, déjenme ver. No sé, ¿alguien sabe qué temperatura? ¿26? Ok, digamos que 26. Si mi cuerpo que está a 36, de pronto entra en estado de equilibrio con 26 grados de temperatura ambiente y no se mueve esa temperatura, sino que entra en equilibrio constante, y de pronto veo que el suelo está también a 26 grados, o sea, mi cuerpo con el ambiente, con el suelo, significará que estoy muerto. Significará que ya no tengo ninguna constante vital que genere ningún tipo de calor, y en consecuencia ya soy materia inerte, como si fuese una roca, ¿de acuerdo? Y ni así, porque empezaré un proceso de descomposición que va a aumentar la temperatura interna, se van a liberar gases y además un montón de cosas de destrucción que finalmente harán que aumente mi temperatura y tendrá que entrar en equilibrio con la Tierra y en consecuencia buscar el equilibrio termodinámico, ¿de acuerdo? La ley cero no solamente define la noción de temperatura, sino que plantea la estabilidad de un sistema biológico que deja de serlo como tal, ¿no? En el caso de las partículas inertes. ¿Queda claro la ley cero de la termodinámica? Se planteó mucho después que las tres primeras leyes, por eso es que es la ley cero que debía ser la primera, la que habla de la estabilidad termodinámica, pero se planteó mucho después, por eso es que es la ley cero. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Si la entropía es el caos, la entropía, conste, es el caos de un sistema que busca un equilibrio, la otra entonces, partiendo de la ley cero, sería la entalpía. La vamos a escribir como una H mayúscula. Y entonces la entalpía es la magnitud, porque en todo caso la ley cero que me plantea el equilibrio termodinámico, ahora tengo que ponerle una numeración, tengo que darle una valoración, y eso es la entalpía, la magnitud termodinámica. Entonces me va a expresar la cantidad de energía que va a ser absorbida por un sistema termodinámico, y en todo caso que puede ser intercambiada con su entorno. De tal manera que si yo pienso en mi sistema entrópico, mi sistema caótico de segunda ley de termodinámica, que está generando calor, que se está disipando al ambiente, ahora que hace mucho frío, por ejemplo, si salen ustedes muy temprano y hablan o sacan vapor de la boca, verán cómo sale muchísimo vapor, ¿no? Lo que los griegos habían visto como el capnos, ¿no? ¿Se acuerdan? El vapor, que ahora sabemos que es el dióxido de carbono. Entonces, este caos en el que está el cuerpo generando un montón de calor que se está disipando al ambiente, lo podemos medir. Entonces, entropía, si le damos una valoración numérica, diríamos que es una entalpía, ¿de acuerdo? Repito, cuando podemos medir la cantidad de energía que se está disipando en un sistema termodinámico y que puede ser absorbida e intercambiada, entonces eso es la entalpía, ¿de acuerdo? La magnitud como tal de la energía que estamos viendo que se genera en un punto, que se transforma en otra, que se absorbe por uno y que se intercambia con otro. ¿Queda claro, chicos, la entalpía? Sí. Sí, doctor. Hay muchos tipos de energía. Ya vimos la energía térmica de calor, ya vimos la mecánica de movimiento, la cinética que también plantea el movimiento, la energía potencial, que es esa que está allá en algún punto como si fuera muerto, una pesa que está inerte y que hasta que se mueve, hasta que se deja caer, se libera como tal, como energía tal cual. Puede ser energía eléctrica, magnética, química, nuclear, un montón de tipos de energía. No vamos a escribirlas todas, ¿de acuerdo? Y punto importante es que, por ejemplo, las energías que vamos a estar manejando con mucha frecuencia es esta energía potencial, ¿no? La que está dentro de un campo potencial, como la roca que está inerte, como la pesa que está inerte,
como una almohada que está ahí puesta y hasta que se cae es que libera esa energía y vemos como el peso de la almohada hace que el polvo que está en el piso se mueva o desplaza una hoja de papel que nada por allá, en fin, esa es energía potencial, la que está dentro de un sistema de un campo potencial pero que no está liberada, ¿de acuerdo? Es la energía que está solamente a disposición. Tengan en cuenta este concepto que vamos a manejarlo muy seguido en las enzimas cuando hablemos de la energía, justamente de energía de los sistemas biológicos como energía potencial, ¿de acuerdo? De tal suerte que, por ejemplo, aquí está un ejemplo, la masa dentro de un campo gravitacional tiene energía potencial, nuestra Tierra tiene energía potencial, ahí está flotando en el espacio, ¿no? De pronto algo que tenemos aquí flotando dentro de nosotros tiene una energía potencial hasta que cae y se libera como tal, ¿no? Esto justamente es energía potencial. Igual las partículas cargadas dentro de un campo electromagnético tienen energía potencial. Cuando hablábamos hace unos meses de los electrones, los protones, los neutrones, veíamos que estaban formados por energía, ¿se acuerdan? Los quarks, que a su vez se estabilizaban con los gluones y que a su vez tenían interacción con otras formas de energía mucho más pequeñas hasta que llegábamos a la teoría de cuerdas, ¿no? ¿Se acuerdan de todo ello? Entonces, todo eso es energía potencial, ahí está circundando un átomo y en todo caso hasta que tiene interacción con otro átomo y hace un enlace o se libera como tal como átomo o aumentamos la cinética y en todo consecuencia el movimiento y la fricción, podemos ver cómo se transforma en un gas a partir de un líquido, en fin, todo eso es energía potencial que hasta que le damos algo, la ponemos en acción, es que se libera, ¿de acuerdo? El otro tipo de energía que vamos a estar manejando mucho es la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, ¿de acuerdo? La energía de movimiento, ya sea lineal o angular. Y los ejemplos son, por ejemplo, este vehículo que se desplaza a una velocidad relativa tiene una energía cinética. Podemos ver la velocidad de desplazamiento, la fuerza de desplazamiento, la masa que se está desplazando y en consecuencia la energía que está impactando sobre el suelo, sobre el ambiente, la fricción que tiene en el aire, con el aire, si golpea algún objeto igual, la fuerza con la cual lo objeta, todo eso es importante en la energía cinética, ¿de acuerdo? La E mayúscula con K es energía cinética. Igual los sistemas de rotación alrededor de un axis, es decir, por ejemplo, la Tierra que no solo está suspendida y que tiene esa energía potencial como tal en suspensión, sino que está moviéndose alrededor de un sol y además rota sobre su eje, sobre su axis, también es una energía cinética, ¿de acuerdo? Es una energía de movimiento. Podemos ver cómo se mueve sobre su eje o cómo se mueve alrededor de otro cuerpo celeste, ¿de acuerdo? Nuestra luna también tiene una energía cinética que está moviéndose alrededor de nuestro sistema biológico, dentro de nuestro sistema planetario y a su vez juntos alrededor del sistema solar, ¿de acuerdo? El otro tipo de energía es la energía interna. Esa está más asociada con lo que hemos visto, porque en todo caso la energía interna es la energía que está dentro de un sistema atómico o molecular, ¿de acuerdo? Esa energía que ya conocimos con los enlaces de hidrógeno, los puentes de Van der Waals, las interacciones iónicas, los enlaces dipolo, toda esa energía que estamos viendo que se da con enlaces covalentes, con no covalentes, en fin, es energía interna, ¿de acuerdo? Son la energía de los movimientos moleculares o atómicos en un sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, está asociada con enlaces químicos y la relación que estos guardan entre sí. No solamente es el enlace tal cual. Si fuese la energía potencial, sería la energía de los electrones, por ejemplo. Pero cuando ese electrón se conjuga con un oxígeno para formar entonces una molécula adicional, ahora estamos viendo una energía interna, ¿de acuerdo? La que está entre los átomos. Si en todo caso a esta energía le podemos dar otro tipo de enfoque, podemos ver que es vibracional, rotacional, translacional, en fin, ¿no? Cuando veíamos los enlaces débiles, se acordarán ustedes que el más débil de todos ellos era la fuerza de Van der Waals, ¿no? Y veíamos que la fuerza de Van der Waals es fluctuante, depende del movimiento del electrón. Y en todo caso ese electrón tiene una energía vibracional, está vibrando completamente, ¿no? Está pero no está. En todo caso, cuando se acerca pero se aleja, provoca una vibración interatómica que libera un cierto nivel de energía al campo en el cual está actuando, ¿de acuerdo? Y cada vez que ese electrón circunda al núcleo, también está haciendo una energía rotacional, una energía translacional, en fin, ¿de acuerdo? Todo eso son energías internas que están asociadas con los átomos o las moléculas. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. ¿Qué tal si planteamos a un sujeto humano como si fuese un sistema biológico? Y podemos ver a este sujeto humano, ahora en nuestro campo de estudio, que son los seres humanos, como un sistema térmico termodinámico. Y entonces tendríamos un sistema térmico, una temperatura corporal específica, con un sistema circulatorio que hace mover todo aquello que está dentro de sí, un sistema respiratorio que mete gases y saca gases,
un metabolismo celular, en fin, un montón de cosas dentro del sistema biológico que somos los humanos, ¿no? Estaría siendo entonces alimentado literal por comida a través de la boca, fundamentalmente, que se transformará, como veremos más adelante, en nutrientes y luego en elementos para la biosíntesis de otras moléculas. También entra agua, ya vimos el capítulo de agua y vimos cómo entra una buena cantidad de agua, fundamentalmente por la boca, y por supuesto sacamos desechos, ¿no? Todo aquello que no nos sirve, que va a ser sacado pues, por vía urinaria, por vía rectal, a través de las heces fecales, ¿no? Entonces, además de esto, dentro de los sistemas circulatorios, los sistemas biológicos térmicos, todo aquello que todo nuestro cuerpo, como macromoléculas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, van entonces a entrar en el metabolismo celular, que a su vez va a donar cierta cantidad de agua, urea y otros elementos nutritivos que ya revisamos, como un mecanismo de compensación del metabolismo intermedio, ¿no? Es decir, el agua metabólica y todos aquellos metabolitos que se forman de la transformación de estas macromoléculas, ¿no? El aire también que inspiramos, que entra a las células y que en todo caso a las células le devuelven el dióxido de carbono para que sea entonces expirado como tal, ¿no? Ese seríamos nosotros. Vean cómo finalmente si nos podemos ver como un sistema cerrado como tal, diríamos que somos un sistema termodinámico completamente, en donde estamos intercambiando un montón de cosas, ¿no? Intercambiamos átomos, intercambiamos macromoléculas, hacemos que se transformen, cambiamos la temperatura corporal, cambiamos el medio en el cual estamos, en fin, todo esto tiene que ver con un sistema cerrado termodinámico, ¿de acuerdo? Si hablamos de esto... Un sistema abierto. ¿Perdón? ¿Fue duda o fue micrófono abierto? Perdón, es que estaba abierto mi micrófono. Ok, pensé que era una duda. No te preocupes, Piper. Entonces, si hablamos de la termodinámica y el cuerpo humano, y pensamos en la primera ley, la conservación de la energía. Entonces, no consumimos energía propia, sino que la cambiamos de un estado a otro. Si fuésemos biólogos, hubiésemos visto que hay diferentes tipos de formas de obtención de energía para sobrevivir. Y en todo caso, nosotros somos heterotrópicos. Hetero significa diferente, tropo significa movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento diferente de nuestras energías, que significa que necesitamos comernos a otro, ya sea como el oscuro, comernos a otro humano, o bien mejor que nos comemos una gallina, un conejo, un pato, un toro, una vaca, lo que sea, ¿de acuerdo? Si fuésemos autotróficos, nos comeríamos a nosotros mismos. Significaría muy suciamente que nos comemos nuestro popó, nuestra pipí, nos comemos parte de nuestros desechos para poder subsistir, y no somos así, afortunadamente. Entonces, la primera ley de la energía significa nosotros que necesitamos obtener energía de otro lugar para poder transformarla para nosotros, ¿de acuerdo? La cambiamos de un estado a otro, por ejemplo, del trozo de pollo como tal, la carne, la vamos a transformar en otro tipo de energía, macromoléculas que van a ser micromoléculas para formar moléculas de nosotros a partir del pollo, ¿de acuerdo? Nuestra temperatura corporal y la temperatura ambiental se deben mantener constantes, ¿de acuerdo? De tal suerte que la cantidad de energía que producimos debe ser igual a la cantidad de energía que disipamos. Si estamos muy acalorados, entonces, ahora que estemos ya en tiempos de clases presenciales, verán que en tiempo de calor los salones se ponen, pero que como si fuera un horno, ¿de acuerdo? Pocos salones como el que yo tenía, el mío, el E4, tenían ventilador, pero los demás no tenían ventilador. Entonces, cuando uno entra, se siente luego el calor humano, ¿de acuerdo? Entonces, esa energía, con justamente la temperatura que estamos produciendo en nuestro cuerpo, se disipa al ambiente y, en consecuencia, estamos donando nuestra temperatura corporal. Igual, si hace mucho calor, pues nos sentimos más acalorados y por eso también nuestro cuerpo se calienta, ¿de acuerdo? De tal suerte que la energía total que vamos a producir en nuestro cuerpo la vamos a mencionar en función de un rango metabólico. Después de este capítulo que estamos viendo ahorita de enzimas, vamos a empezar a ver metabolismo y vamos a retomar el concepto de rango metabólico. La energía total que producimos por el cuerpo será nuestro rango metabólico. Si tenemos un rango metabólico bajo, producimos poca energía y en consecuencia podemos enfermar. Si producimos mucha energía, tenemos un rango metabólico alto y en consecuencia estamos muy activos o quizás tenemos una enfermedad hipermetabólica que está consumiendo demasiada energía, ¿de acuerdo? Y en todo caso, esta relación de la energía metabólica S con el trabajo realizado por el cuerpo lo vamos a medir así en función del rango metabólico, la energía metabólica con el trabajo realizado. Si yo tengo entonces este rango metabólico de una energía metabólica, pero hago poco trabajo, tengo mucha energía metabólica, pero hago poco trabajo, significa que tengo un problema. Algo está en mí mal. Quizás tengo fiebre, quizás tengo una enfermedad que está consumiendo mucha energía,
que a pesar de que no hago mucho esfuerzo, estoy generando mucha energía. Caso contrario, tengo poca energía metabólica, pero sí mucha energía de trabajo. También estoy mal, porque en consecuencia quizás estoy mal nutrido, que a pesar de que no tengo muchos nutrientes y no tengo mucha energía para actuar, tengo que estar sobreviviendo, tengo que moverme, tengo que trabajar. Caso los modelos de desnutrición que revisamos hace unas semanas, nos que vimos justamente el consumo del cuerpo humano en el kwashiorkor o el marasmo, que sería este modelo inverso, ¿de acuerdo? De tal suerte que si sumamos la energía metabólica con el trabajo que realizamos, nos dará el rango metabólico que vamos a realizar más adelante. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Segunda ley y nosotros. Si pensamos entonces ahora que la energía se disipa de más a menos, es decir, tenemos una entropía, un caos que hace que esta energía se disipe caóticamente para buscar el equilibrio termodinámico en nosotros, veríamos entonces esta tendencia de equilibrio en los procesos metabólicos que acabo de mencionar. De tal suerte somos un sistema altamente ordenado. Cuando estamos altamente ordenados, estamos en salud. Cuando perdemos ese orden, entramos en caos, y si no logramos restablecer el orden, entonces entramos en enfermedad, ¿de acuerdo? Por tanto, si somos un sistema altamente ordenado, que tiende a estar desordenado, y una vez que lo consigues esas funciones, ojo, se limita. Es decir, somos un sistema altamente ordenado, que tiende a estar desordenado, y una vez que lo consigue, cesa sus funciones. Si fuese el caso, estaríamos muertos. Como no es el caso, entonces, una vez que estamos en desorden y que conseguimos el orden, de pronto algo nos saca en desorden y volvemos a entrar en caos para volver a buscar el orden, que eventualmente algo nos saca en caos y luego volvemos a buscar el orden. Todo el tiempo estamos así. Nuestras células están batallando todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días del año, de toda nuestra vida, están batallando con partículas virales, antígenos con los que tenemos contacto, moléculas que tienen reacción alérgica a nuestro cuerpo, diferencias de temperatura ambiental, alergenos, todo aquello, bacterias, virus, hongos, que todo el tiempo, con los que todo el tiempo tenemos contacto, ¿de acuerdo? Por tanto, aunque parezca que estamos en orden, realmente tenemos un desorden continuo, que el punto es que sea en equilibrio. Si se pierde el equilibrio, entonces entramos en la enfermedad y vemos los fenómenos como tal que hemos revisado de enfermedad, ¿de acuerdo? Sí queda claro la segunda ley y el caos en el que estamos para buscar el equilibrio, que tiene que ser muy, muy sutil para que no nos enfermemos. Ok. Haga de cuenta que tengo mi energía. A lo largo del día, la energía se va agotando hasta que llegue el punto en que la puedo perder toda y perder la vida. Entonces necesito recargar mis pilas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las recargo? Justamente para evitar esto, que no entre yo en un estado tal que termodinámicamente esté yo en la ley cero, lo que hago es que recargar. Y entonces hagan de cuenta que quiero mover un recipiente con una mezcla aquí muy espesa y lo hago con los brazos, aquí con este agitador manual. Si yo lo hago así, mi cuerpo estará tan agotado que voy a agotar todas mis reservas muy pronto y en consecuencia voy a entrar en una pérdida calórica muy importante. Para eso nuestro cuerpo lo que hace es que lo hace manualmente. Tiene un montón de batidoras que permiten que a pesar de lo espeso que pueda estar el medio, trabajen de manera adecuada. Ese es el objetivo de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Termodinámicamente lo que buscamos es que sea lo más estable posible, no de forma manual, sino más bien mecánicamente, ¿de acuerdo? Como si fuera un ejemplo análogo. De tal suerte que en lugar de cansarnos, lo que busca nuestro cuerpo es hacer las cosas mucho más fácil para que no nos exija la mayor cantidad de energía. Al contrario, los sistemas biológicos lo que buscan es que esta energía se utilice de la manera más óptima para que no tengamos que gastar la poca que tenemos y en consecuencia tener que volver a acoplar energía, como comiendo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de nuestras células. Mañana vamos a revisar la energía libre de Gibbs, planteada por Joshua William Gibbs, que justamente habla de la energía de disposición y que vamos a describir como una delta, una letra delta con G de Gibbs, ¿de acuerdo? Este potencial termodinámico lo vamos a platicar mañana y vamos a ver ejemplos, porque lo vamos a estar viendo mucho en los sistemas enzimáticos ahora que empecemos a ver ya enzimas propiamente. Hasta este punto hemos terminado prácticamente de hablar de termodinámica básica y mañana ya empezaremos a hablar de enzimas como tal. Revisen por favor la energía libre de Gibbs, vamos a ver la energía potencial, la importancia de esta energía que se conserva de cierta forma en sistemas biológicos
para que ese sistema biológico la pueda reutilizar, como el modelo que vimos anteriormente. Este modelo, en el que la energía libre de Gibbs nos permite tener energía a disposición y no energía gastada, que nos deja agotados. Al contrario, nos deja un remanente de energía que podemos utilizar. Cada vez que yo enzimáticamente utilizo energía libre de Gibbs, con este aparato, me deja tiempo entonces para seguir haciendo otras cosas, por ejemplo, lavar los trastes, recoger el tiradero que hace uno cuando prepara algo de comer. Si utilizáramos estos sistemas, acabamos tan agotados que ya no querríamos hacer absolutamente nada más, ¿de acuerdo? Pero la energía libre de Gibbs nos permite tener energía a disposición, nos permite ahorrar energía que podemos utilizar en el sistema biológico que viene, tal vez no en el actual, sino en el siguiente, ¿de acuerdo? Revisen, por favor, eso para mañana. ¿Dudas, chicos? 3 minutos para la 1. Los dejo por si tienen otra clase. Mi foto, chicos. A ver. Ahí está Gaby. Hola, Gaby. Sigues de pelos. Dani, José Luis, David. Hola, Juanito. Hola, Edward. Hola, José Ángel. Hola, Doc. Qué gusto verlos, oigan. ¿Todos bien? Pero, me da gusto. Va mi foto. Adri, ¿no te ves? Ahí estás, ahí va. Es que no tienes uniforme, ¿verdad, Adri? Bueno, me da gusto verlos, cuídense mucho. Nos vemos mañana, por favor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, cuídense mucho.